Hola, Fernanda. Hey, Maui, ¿qué tal? ¿Día juntas? Sí, vamos, vamos. Fernanda, ¿y qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir a la carretera de las Aguas, que es un sitio que vamos para hacer caminada, correr y tal. Nos la llevamos, ¿no? Sí, claro, Vale. que le encanta. Y por la noche pues vamos a comer y tomar una cervecita buena en un sitio que se llama Ale Hop, que acostumbramos ir yo y Lucas. Está ahí cerca del Arco del Triunfo, aquí en Barcelona, y está buenísimo. Pues, ¿nos ponemos en marcha? Ya, Vamos. chao. 3 ciudades, 2 actuaciones y grandes momentos con una de las artistas más influyentes del hard techno. Nos abre las puertas de su vida y nos muestra cómo es ella dentro y fuera del trabajo. Viajamos de Barcelona a Valladolid y a Fraga a altos BPMs. Desde Brasil, un contraste de dulzura e intensidad movida por los 2 amores de su vida, DJ Lucas y la música. Són les 8 del matí, bon dia Catalunya. Matí, bon matí, matí a Martí. Fernanda, me encanta el sitio que me has traído. ¿Y a mí? Es genial, mucha paz al lado de una de las ciudades más intensas de España, Y de las más bonitas. Barcelona. Sí, sí, muy guapa. Oye, ¿qué haces tú cuando tienes tiempo libre? Pues intento estar tranquila. Por ejemplo, venir aquí, hacer cosas, bueno, muy cerca de la naturaleza. No sé, mirar la tele, películas, cocinar tranquila, comer tranquila. Máximo de relax que podamos. ¿Y es fácil poder cumplir tus expectativas a nivel hacer ejercicio, salir a pasear con tu perro, llevar una rutina con la comida, etcétera, etcétera, teniendo el trabajo que tenéis que os hace viajar tanto? Sí, claro. Vale que hay semanas bastante moviditas también, mucho trabajo, pero sí se puede hacer. En verano, por ejemplo, podemos intentar estar bastante más tranquilos, aprovechar más, bueno, disfrutar del buen tiempo, playita, viajar, hacer caminadas en sitios como este. Bueno, subimos bastante a Andorra también, que nos gusta mucho, tenemos amigos ahí y bueno, mucha naturaleza. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer, aparte de la música y tu trabajo que te apasiona, se te nota? Una de las cosas que más me gusta hacer ahora mismo es comer. Pues no se Me- te nota, que estás muy delgadita. Ay, qué bien, qué suerte, gracias. Pero sí me encanta comer, disfruto comiendo pero un montón. Obviamente no como así cantidades exorbitadas de comida, pero sí disfruto cada vez que como. Hoy por la noche vas a ver dónde te voy a llevar. ¿Un restaurante vegetariano? Vegetariano y vegano. Y buena comida. Ay, sí, me encanta. Me encanta.
¿Dónde y cómo creció Fernanda Martins? A nivel personal y a nivel profesional. Nací en una ciudad que se llama Medianeira, que está en el interior del estado de Paraná. Una ciudadcita muy pequeña que está cerca de la frontera con Paraguay y Argentina. Está al sur de Brasil. Ahí se creció Fernanda Andrade Martins, que soy yo. La artista Fernanda Martins, digamos que nació y empezó a caminar en Curitiba, que fue la ciudad donde viví hace más o menos 15 años, digamos así, que me cambié ahí a Curitiba, que fui a estudiar, a hacer mi universidad, entonces viví ahí antes de venir a Europa y ahí empecé a pinchar. En Curitiba es donde hay un poquito más de ambiente, ¿no? Y sí, hay más escena. Yo vivía ahí y también era bastante más joven, frecuentadora de la escena, ¿no? Creo que todo el mundo, todos los artistas o los DJs, todo, bueno, las bandas y quien trabaje con la música empezó siendo un frecuentador consumiendo música sí, antes de crearla. Sí, yendo ahí, bailando, escuchando, disfrutando. ¿Y viniste a España, a Europa por música? No, no exactamente, digamos. Claro, vine a Europa porque, bueno, como sabes, Lucas, que es mi marido, hoy día es mi marido, llevamos 2 años casados. Cuando nos conocimos, estábamos, bueno, al principio ahí la locura toda y se vino a vivir en Europa. Cuando tenía las vacaciones y esto, venía a estar con él iba también. Y nada, cuando terminé la universidad lo tenía claro. Hoy me voy con Luquitas. Creo que cuando hay el amor, me da vergüenza hablar así, pero bueno. Sí, pues te mueves, ¿no? Creo que es una de las cosas que tiene más fuerza para moverte. También ya trabajaba como DJ y eso, y también por la música estoy aquí. ¿Cómo entras en contacto con los subgéneros más duros del techno? Esto fue un proceso, la verdad. Cuando empezó a gustarme la electrónica, de hecho no conocía este lado más duro de la música electrónica. Empecé escuchando tech house, techno, pero al principio no me gustaba lo que era la música más dura. Decía, no, demasiado, no me gusta, tal. Con el tiempo, bueno, vas conociendo más y descubres también que sí que hay cosas de este estilo, por ejemplo, el techno duro, que me gustan. El tiempo fue pasando, fui probando con ello. Bueno, ¿qué te voy a decir ahora? Que no me gusta. 10 años de música. Sí. Wow. 10 años de música y pinchando hard techno, más o menos 7,5, 8. Porque yo empecé pinchando techno, la verdad. He probado un montón de cosas y sigo probando, de hecho. Y en el medio del camino, pues a veces decides, no, ahora voy por aquí. Si no, te aburrirías mucho también, ¿no? De seguir siempre en lo mismo. Imagínate, 10 años pinchando exactamente lo mismo. Y vamos, que yo llevo solo 10 años. Después la gente pregunta, me gustaba más antes porque has cambiado de estilo. Siempre, yo de hecho he hecho esta pregunta a algún artista. Y ahora me doy cuenta del por qué, ¿entiendes? Y creo que hacer siempre lo mismo, da igual si eres artista o lo que seas, te tiene que cansar, ¿no? Y está muy bien, la verdad, porque a veces te da como un refresh, ¿sabes? Es guay. Y creo que voy a cambiar mucho aún. Creo no, estoy segura. ¿Qué es exactamente Dot Chandler? Dot Chandler es mi proyecto de techno. La idea fue crear un NACA, que con el tiempo, claro, es una cuestión de tiempo que la gente se acostumbre, pero que con el tiempo la gente entiende que cuando sale Dot Chandler, no estéis ahí delante gritando, Fernanda, mete caña, que no será así. Cuando ponga Dot Chandler, tecnito, techno, no sé, depende. El día. Depende del día, depende de si he dormido bien, si no. ¿Cómo ves tú el futuro del hard techno ahora mismo? Mi opinión es que el hard techno, igual que el techno en su momento tal, no se va a morir ni a desaparecer ni nada. El futuro del hard techno, como de cualquier otro estilo musical, es un cambio constante, subidones y bajones dentro de lo que es la escena musical de distintos momentos. ¿El futuro? No lo sé, pero ahí estará seguro. ¿Cómo? No sé. Espero poder aportar mi parte para que siga. ¿Y ahora qué? Nos vamos a... Hola, Luquitas. ¡Lucas! Oye, Lucas, oye, qué afortunada. Os tengo a los dos aquí. Muy bien, muy bien.
Siéntate por aquí. Siéntate con nosotros, Cari. ¡Mua! ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Cómo se lleva ser pareja en la realidad y a veces también en la ficción de vuestro trabajo y vuestra locura? Bueno, en general, muy bien. A veces hay algún pique, ¿no? Sí. Pero bueno, normal. Pero Muy trabajar juntos de vez en cuando, Sí, a mí me gusta. Me gusta cuando viajo con él. Y bueno, vamos, que pincha, que sabe, me pincha súper bien y es un gusto pinchar con él, bueno. ¿Y vosotros os conocisteis siendo DJs ya los dos? Sí, ya éramos los dos DJs. Nos hemos conocido, como no, en una fiesta. ¿En qué fiesta, Lucas? Una fiesta en Londrina, que ya ni me acuerdo el nombre de la fiesta. y fue por casualidad, de verdad. Yo no la conocía, conocíamos un amigo que nos presentó y bueno, el primer día eso, ya está. Solo Hola, saludar soy Fernanda, y soy Lucas. poco Bien. más. Ahí nos hemos conocido. Además tenéis proyectos juntos, como es vuestro sello Devotion Records. Sí. ¿Y cuál es la filosofía de Devotion Records? Intentaremos ser un sello que no sea ni demasiado con flores, ni demasiado oscuro, o sea, algo, un techno no puro, porque no me gusta usar esta palabra, pero un pie ahí en el clásico. Bueno, ahora me voy a poner un poco romanticona, porque ya hemos hablado mucho de profesional, pero quiero saber qué es lo que habéis aprendido el uno del otro. ¿Qué destacarías tú, Lucas? No le pases la bola a ella. Tú. No, yo con Fer aprendí bastante, mucha tolerancia, respeto mutuo, entender uno al otro, ¿no? En la convivencia diaria, yo creo que trae cosas muy bonitas. Yo creo que lo que más aprendí con Lucas es buscar una vida relax, tranquila, tener paciencia, disfrutar de los momentos más simples siempre y que realmente son lo más importante, creo. Muy bien, chicos, pues por favor. ¿Vamos a cenar? Vamos a cenar. Mira, pues estamos llegando. Este es el sitio, Alehop. Servicios buenos, comida vegetariana buena. Hola. Y mira, hemos quedado también con Víctor y Vani. Hola. Yo soy Magui. Víctor, Víctor es mi booker. ¿Y su chica? Vanessa, mi amiga. Muy bien. Mucho gusto. Pues vamos. Hombre, que hay hambre. Va. El tema del vegetarianismo, pues creo que todos los vegetarianos o veganos, bueno, la gente que tiene una filosofía, para unos es un tema simplemente de dieta, de cuidado personal, salud. Para otros es un tema mucho más global, ¿sabes? Como que entra política, medio ambiente. Para mí fue un cambio para mejor, que no veas, porque hoy como de todo, vamos, con excepción de la carne, pero como lechuga, tomate, cebolla, alubias, eso no comía nada de esto antes. Entonces imagínate, para mí, para mi salud, un cambio tremendo. Y además creo que de un punto de vista ético me siento mucho más feliz y leve, ¿entiendes? Así conmigo mismo, lo que estoy haciendo. Alberto, increíble la comida vegetariana de tu local. Fernanda nos ha convencido, vamos a comer, porque ella es muy vegetariana y estamos alucinando, la verdad, una brutalidad. Pues me haces feliz, me haces feliz. A ver, la idea aquí es un poco hacer comida vegetariana un poco gamberra, ¿no? O sea, que salirnos del cliché o del clásico de que es para estar sano, es para eso y para mucho más, tiene opciones, ¿no? ¿Y Fernanda suele venir mucho aquí? Fernanda suele venir, sí, sí. Ella y el compi, bastante cervecero. De hecho, al llegar le he saludado a él, porque él es el que siempre me pregunta por cervezas, le mola. Que por cierto, también está increíble, a mí me sabe como, no sé, tiene un saborcito especial, pero me ha dicho que es lúpulo y cebada, que no hay más. Bueno, a ver, el lúpulo es lo que más aporta en la cerveza artesana porque son lúpulos frescos, ya tiene como, vamos a decirlo claro, el lúpulo es una canabácea, familia de la marihuana, ¿vale? Florece en forma de cogollo, tiene el ciclo estacional de cultivo igual que la marihuana, no es que sea psicoactiva, pero sí que tiene un puntito, ¿no? Y entonces, pues, igual que con la marihuana se ha hecho tantos clones, variaciones y tal, pues hay gran variedad de sabores, aromas, más cítrico, más tal. Y bueno, pues esto es lo que le da lo interés, ¿no? Que es muy variable.
como yo quiero. La tranquilidad, ahora empieza la movida ahí, vamos de fiesta. Empieza la acción. Acabamos de llegar a Valladolid y nos vamos después de Tecnoflash a Fraga, Florida 135. A la apocalíptica. Apocalíptica. ¿Cómo se lleva en una sola noche 2 bolos, ir corriendo de un lado a otro? Depende. De momento hoy, muy bien. Me siento animada y bueno, motivada por pinchar en estos 2 sitios. Hay días que sí que es durito. Hoy estoy tranquila, me tomé un café ahora. ¿Es compatible una vida familiar con el trabajar cada fin de semana? Sí, claro que sí. El día que llegue esto, que llegará, está claro, porque sí que queremos. Bueno, habrá un tiempo ahí que sí no podré estar, ¿no?, en activa, pero después ya se verá. Yo de hecho ya más o menos que planeo lo que haría. Viajaría con una niñera, saldría 5 minutos antes para poder llegar justo para pinchar, terminar, empaquetar y volver. Sí, bueno, ir en el avión, claro. Si pudiera, haría lo mismo con mi perrita, ¿eh? Si pudiera llevarla a todos lados. Bella. Qué Pobrecita. ¿Cómo ves ahora mismo el papel de la mujer en la música electrónica? Ahora mismo. En 2015. Bueno, igual que el del hombre. No creo que ser mujer te complique o te facilite. Va a depender de cada uno la trayectoria que va a tener. Bueno, las facilidades y las dificultades que se encuentre por el camino es la trayectoria de cada uno, independiente de si es hombre o mujer. ¿Música preparada? Todavía tengo que arreglar algo ahí. ¿En serio? Sí. Vamos, que estos últimos días han sido tan movidos que... Hombre, cada fin de semana prácticamente estoy actuando, así que preparo la primera música. A veces la segunda, primero y la segunda. Entonces es algo que al final estoy bien metida en la sesión. No es algo planeado y solo voy ahí y actúo. Vamos, que llego ahí y lo hago al momento. Así también lo vivo. Vale, pues entonces, primer tema preparado, energía a tope. ¿Nos vamos al Tecnoflash? Sí. Estamos ya llegando a Florida, creo que en 15 minutos estamos ahí, llegaremos un poco tarde, pero bueno, llegaremos bien, voy a descansar un poquito y nada, a ver qué hay por ahí.
pues nada, aquí se termina más una aventura. Siempre cansa un poquito cuando es así muy movido, pero siempre vale la pena al final, cuando uno hace lo que le gusta. Hemos acabado, bueno, el tema party, ¿no? Ahora vamos a Barcelona y a ver si descansamos un poco en el viaje, porque sí estamos, bueno, yo por lo menos estoy ya. Y nada, pues dentro de unas horas a volar a Brasil. Pero aquí muy bien, como siempre, Florida muy bien, Tecnoflash también muy bien, muy contenta. Y nada. Qué auténtica locura, ¿eh? 2 vuelos en una noche. ¿Qué te pareció? Me ha encantado. La verdad que ha sido un estilo de música al que no estaba acostumbrada para nada y nunca me había ido de fiesta, pero ha sido potente, ha Sí, sido ¿no? contundente y el público es bastante entregado. Sí, sí, La verdad. se agradece. Se agradece. Nos echamos un ratito. Hombre, sí, ya.